Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nuevo capítulo de la tensión entre Israel y Palestina. La ONU exigió a Israel la liberación de 2 presos palestinos en huelga de hambre desde hace más de 50 días. Protestan porque están detenidos y no conocen los cargos en su contra. Según Amnistía Internacional, más de 300 palestinos están en la misma condición que Israel denomina detenciones administrativas. Mi hijo está en huelga de hambre porque ha sido capturado por una detención administrativa y no se sabe cuándo va a salir libre ni cuándo su caso va a ser tratado. Él no tiene ninguna acusación o cargo en su contra. También genera tensión el anuncio del gobierno israelí de construir 851 colonias en Cisjordania. Queremos agotar todas las opciones, pero si no lo logramos, nos veremos obligados a ir a las Naciones Unidas. Debemos hacer todo lo posible para facilitar el reconocimiento de un Estado palestino a través de un proceso negociado. Solo tenemos que facilitar este proceso negociado que debe llevar al reconocimiento. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde los Estados Unidos, Richard Falk, el relator especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, explica las razones de la ONU para solicitar la libertad de Mahmoud Tarsak y Akram Rikawi, detenidos por Israel, al parecer sin razón conocida. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: la comunidad internacional sigue atenta a la tensión árabe-israelí. 2 hechos hacen que de nuevo el mundo ponga la atención sobre Israel y Palestina. El primer hecho, la huelga de hambre de 2 civiles palestinos, Mahmoud Tarsak y Akram Rikawi, desde hace 82 y 58 días respectivamente. Según la ONU, ambos están detenidos en Israel y sin cargos que puedan justificar el estar en prisión. Y el segundo hecho tiene que ver con el anuncio del gobierno hebreo de construir nuevos asentamientos en Cisjordania. La noticia: Israel planea edificar 851 colonias en esa región de permanente tensión entre palestinos e israelíes. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, no descarta reclamar ante la ONU la expansión de los asentamientos hebreos en Cisjordania. Queremos agotar todas las opciones, pero si no lo logramos, nos veremos obligados a ir a las Naciones Unidas. Obviamente no vamos a ir a la ONU contra Israel, o para aislar a Israel, o para deslegitimar a Israel, pero tenemos derecho a ir a las Naciones Unidas a pesar de que las negociaciones siguen siendo nuestra opción preferida. La noticia: la intención israelí de construir nuevos asentamientos en Cisjordania fue calificada por los gobiernos de Reino Unido y los Estados Unidos como una provocación. Por su parte, el presidente de Francia llamó a las partes a regresar a las negociaciones. Hoy en día debemos hacer todo lo posible para facilitar el reconocimiento de un Estado palestino a través de un proceso negociado. Al final del proceso de negociación con los israelíes y un acuerdo de paz, un reconocimiento total y definitivo de un Estado palestino. Está muy claro que la continua actividad de asentamientos israelíes en Cisjordania socava los esfuerzos de paz y contradice los compromisos israelíes y obligaciones, incluyendo la hoja de ruta de 2003. Nuestra posición en la liquidación de los asentamientos no ha cambiado. No aceptamos la legitimidad de la actividad de los asentamientos israelíes. El gobierno británico y nuestros socios de la Unión Europea han dejado claro que la construcción de asentamientos es ilegal bajo la ley internacional y un obstáculo para la paz. La actividad sistemática de colonización y las repetidas infracciones cometidas por el gobierno israelí son provocadoras y socavan los proyectos de paz entre Israel y los palestinos. El punto clave: otro hecho que genera tensión entre Israel y Palestina son las llamadas detenciones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Según Amnistía Internacional, son encarcelamientos sin cargos contra ciudadanos palestinos. La misma organización reportó que existen al menos 308 casos, de los cuales 24 son miembros del Parlamento palestino. Este viernes Naciones Unidas llamó la atención en 2 casos y exigió la liberación de Mahmoud Tarsak y Akram Rikawi, quienes mantienen una huelga de hambre que completa 80
52 y 58 días respectivamente. Mahmoud Sarsak es un jugador de fútbol de la selección palestina de Cisjordania. Fue arrestado cuando iba camino a su entrenamiento en el puesto de control Erez. Todavía hay suficiente tiempo y las ayudas que llegan tarde son mejor que las que no llegan. Es mejor recibirnos con vida y victoriosos que recibir nuestros cuerpos en unas bolsas negras. La familia de Sarsak grabó este video y lo difundió por YouTube para contarle al mundo las difíciles condiciones de presidio que soporta el deportista. Su madre hizo un angustioso llamado para que su hijo vuelva de inmediato al hogar. Mi hijo está en huelga de hambre porque ha sido capturado por una detención administrativa y no se sabe cuándo va a salir libre ni cuándo su caso va a ser tratado. Él no tiene ninguna acusación o cargo en su contra. Por su parte, Akram Rakhawi, el pasado 7 de junio cumplió 8 años de condena de los 9 establecidos por la Corte Penal israelí. La defensa de los acusados preparó un documento en donde le solicita al Servicio de Prisión israelí lo siguiente: trasladar a los prisioneros a un hospital civil, permisos de atención inmediata a médicos independientes, permitir las visitas de sus familiares. Mahmoud Sarsak, detenido sin cargos en su contra, debe ser dejado en libertad, y un justo y objetivo estudio al caso de Akram Rakhawi. Aunque los prisioneros ya recibieron asistencia médica y pese a haber perdido más del 25% de su peso, los acusados se muestran reacios a levantar la huelga. En la noche siempre hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos en California, Estados Unidos, a Richard Falk, que es relator especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos. Señor Falk, muy buenas noches. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por recibirme. ¿Qué información tiene usted frente a la situación de presos palestinos que en Israel llevan varias semanas en huelga de hambre pidiendo su libertad? Mucho más de 2 semanas. Uno de ellos ha estado así por más de 80 días y el otro por casi 60 días. Es algo bastante extraordinario. Es demasiado tiempo. El famoso irlandés que hizo su huelga de hambre comenzó a morir después de 6 días. ¿Y en qué situación están estas dos personas que llevan varios días en huelga de hambre, señor Falk? Están al borde de la muerte. El más conocido es la estrella del fútbol del equipo nacional palestino y ha perdido 1/3 de su peso normal y sus órganos vitales están en un gran riesgo en este momento. ¿Por qué la ONU decidió tomar cartas en el asunto? Primero que todo porque las prácticas israelíes de retener a las personas sin cargos y sin un juicio justo se comprende como una violación de los derechos humanos. Y también, estar dentro de una huelga de hambre tan prolongada es una expresión de no violencia, de una resistencia pacífica que merece ser respetada y comprendida. Y es un ejemplo dramático del esfuerzo de los palestinos para poder hacer que su visión sea mejor comprendida en el mundo y que no sean víctimas de las políticas opresivas. Particularmente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes al gobierno de Israel? Primero estamos pidiendo que liberen a estos 2 individuos y que se les brinde el servicio médico necesario, y segundo, que abandonen la detención administrativa como un procedimiento de seguridad, y tercero, que eviten los arrestos abusivos
Estos métodos, estos individuos son arrestados en la presencia de sus familias, en medio de la noche, en situaciones terroríficas que involucran la violencia y que está hecho así para crear intimidación y humillación.